Cánticos proféticos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En las cartas de Pablo hay varios cánticos proféticos que uno ve que está hablando de una cosa y de pronto pum, para y saca esa frase que es fuera de como de contexto muchas veces y que es una profecía. Y se introduce muchas veces con unas frases parecidas a esta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, o algo parecido. También el Apocalipsis usa los mismos términos. Al final el ángel le dice a Juan, estas palabras son fieles, y papá le dice más cosas. Lo impresionante cuando uno escucha, lee y medita en los cánticos proféticos que hay en las cartas del apóstol Pablo, es que no son profecías como las de hoy por hoy, que lo va a bendecir, que le va a dar no sé qué, que cositas chiquitas ahí que les va diciendo y corrigiendo. No, estas profecías de la Biblia van a lo esencial, al Evangelio. De una vez lo pone a uno en el sitio que es y de una vez le da la doctrina verdadera en forma de cántico. Y por eso es que yo creo que cuando dice la Biblia que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y también dice que en la iglesia Dios puso primero los apóstoles y luego los profetas, no se refiere ni a los apóstoles que hoy en día los ungidos se llaman a sí mismos apóstoles, ni a los profetas que hoy en día también se llaman profetas. Se refiere a los que en esa época él estableció para que quedara la doctrina clara. Uno, los apóstoles que habían escuchado de Jesús las cosas, y los profetas que escuchan del Espíritu Santo otras que complementaron, que corroboraron, que confirmaron lo que había. Y eso se nota en la diferencia entre las profecías de hoy y las profecías del cánticos proféticos que están en la Biblia. Por ejemplo, miremos esta que empieza con esta frase. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia. 1. Para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su paciencia. 2. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí hay una primera que dice que él vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces la pregunta es, ¿Pablo fue el primero de los pecadores? No, allí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, nosotros tenemos que, si estamos caminando en Cristo, si de verdad estamos como cristianos avanzando, cada día somos más conscientes, porque eso es digno de ser recibida también por nosotros, de que yo soy el primero de los pecadores. Mientras que yo no me dé cuenta de quién soy yo a los ojos de Dios, y me crea todas esas frasecitas que hoy en día usan de que no, Dios lo que lo ve a usted es el amor, no le ve sus pecados, sino le ve su bondad y lo ve que es su hijo y que lo va a bendecir y todas esas cosas que dicen hoy por hoy, no están entendiendo la palabra. Es el primer de los pecadores soy yo, y veo su misericordia y su paciencia para conmigo al haberme escogido, y la gloria toda le pertenece solamente a él. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, 1. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redargúyanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, y todo lo que es hecho manifiesto es luz. 2. Y anden como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará. En varios lugares de la Biblia habla de lo que significa la luz y las tinieblas. Las tinieblas es toda esa parte que yo tengo oculta, que es vergonzosa, que yo mismo tapo de los demás, son mis propias imaginaciones, pensamientos, deseos, sueños, fantasías, intenciones escondidas que tengo, motivos diferentes, y muchos de los cuales ya son tan inconscientes que yo ya ni me doy cuenta que verdaderamente cuando hablé y dije esto es porque le tengo la revisita a esta persona o porque el espíritu de competencia no me deja y no lo veo. Necesito de la luz de Dios. Yo mantengo esas tinieblas
El diablo es el príncipe de las tinieblas y él entonces ya tiene un campo de acción en el corazón de la persona para operar en él. Tiene una puerta de entrada para obrar en nuestra vida. Por tanto, es necesario ir cada día a su presencia en quietud, en la palabra, para que Dios me destape, meditando en ella, escudriñándole a ella y sobre todo meditando y orando, para que Dios destape lo que es, porque dice aquí, cuando algo es manifiesto, ya se vuelve luz. Ya no hay el engaño, ya no hay la tapada de nada, porque Dios es un Dios puro, que no tiene una intención escondida ni un motivo doble. Y termina diciendo que si yo ando como hijo de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, preguntando siempre si es por ahí o es que realmente yo creo que es por ahí, pero no lo es, porque así me lo enseñaron en la iglesia, porque así lo hacen todos, sino preguntándole a Él, dice que el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí la Reina Valera traduce el fruto del Espíritu, pero está mal traducido. En eso consiste entonces el cántico profético, porque está diciéndole otra vez de doctrina, no está simplemente una frase bonita. Usted está dormido, usted está muerto realmente. Despiértate y levántate de los muertos, o sea, conviértete a Cristo. Pero ahí terminó toda la conversión a Cristo y ya. Dice, no, a partir de ahí, Cristo te alumbrará. Entonces yo me he convertido y me he levantado de los muertos y me he despertado para que Él cada día me vaya abriendo los ojos a lo que yo realmente soy y que yo no sabía que yo soy lo que soy. Y entre más avanzo me doy cuenta lo terrible que somos cada uno. Y por eso la frase del pasaje anterior de reconocer que somos los primeros de los pecadores sigue vigente hasta el día que muramos, debido a esto, a la luz de Dios alumbrando el corazón. Porque se alumbra, veo todo lo que Él me da y me sigue dando frente a mis respuestas. Acordémonos que en el día del juicio Él no va a preguntarme cuánto amor recibí, cuánta bendición, cuánta enseñanza, cuántos regalos de parte de Dios, cuánta gracia, sino cómo respondí yo a esa gracia. En eso consiste el juicio, mis respuestas. Y por eso es necesario estar siempre en la luz de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ejercítate para la piedad, porque la piedad aprovecha para todo. Puntos suspensivos. No puse el resto porque ya lo habíamos estudiado anteriormente. Simplemente notemos que tiene la misma introducción que la otra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y decíamos que la piedad tiene que ver con mi comunión con Dios, con mi relación con Dios individual, a solas, en la palabra todos los días, en donde Él esculca y escudriña mi corazón. Por eso tenía mucho que ver con esto de la luz de Dios, en que me deja ver quién soy yo en cada momento. Palabra fiel es esta, 1. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 2. Si soportamos el sufrimiento, también reinaremos con Él. 3. Si le negaremos, Él también nos negará. 4. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí otra vez se ve ese ritmo que hay en la poesía hebrea. No es como la poesía nuestra que trata de terminar similar, o sea, que riman las últimas frases, sino que tienen cierto paralelo, los conceptos, las ideas que se enseñan, y otra vez se está hablando desde lo esencial del Evangelio. Entonces la primera frase dice, si usted es muerto, nosotros somos muertos con Él, viviremos, o si no, no nos salvamos. Y si soportamos el sufrimiento, reinaremos, o si no, tampoco. Y si lo negaremos, Él nos va a negar. Ya son las otras dos son negativas. Y si fuéramos infieles. Miremos de la primera un poquito, a ver qué significará. Pablo, muertos con Cristo, al pecado. Resucitados con Cristo, entonces vida nueva. Él ya había dicho en Romanos, entonces ya como soy cristiano y estoy bajo la gracia, entonces a pecar. Dijo, de ninguna manera, usted ya murió al pecado. Por tanto, ya no pueden seguir viviendo en él, y además resucitó con Cristo a una vida nueva. Entonces, lo que tiene que haber a partir de ahora es una vida completamente diferente. Pedro, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro había dicho algo similar. Entonces nosotros ya estamos muertos a los pecados, ahora por tanto vivamos a la justicia, a vivir una vida diferente de justicia. La justicia en el apóstol Pedro siempre es un asunto vivencial y no simplemente doctrinal como sucede con los teólogos.
No obedecer al pecado en su deseo. Pero eso primero que vimos ya de Pablo y de Pedro se oye como muy teórico, o como lo llaman algunos teólogos, muy místico. Si yo ya moría allá en el pecado, yo sigo igual, pero morí el pecado porque así lo dice la Biblia, porque me siento el mismo, sigo pecando igual, sigo con los mismos intereses. Entonces dicen, no, así no es. Hay una forma práctica y concreta de aplicar estos pasajes, esa muerte de Cristo, y es no obedecer a su deseo. El pecado es un instinto pecaminoso egocéntrico que me centra en mi deseo, en mis sueños, en mis intereses. Entonces, si yo vivo otra vez para mis deseos y quiero usar a Dios y oro y ayuno y hasta hago batallas para conseguir mis deseos, yo ya estoy completamente mal de él. No he muerto al pecado y por tanto no viviré con Cristo eternamente. Obedecer a la obediencia, entonces justicia. Entonces dice, no obedezca al pecado, sino obedezca a la obediencia. O sea, viva una vida totalmente obediente a Dios y se va a producir en usted justicia, que era lo que decía el apóstol Pedro, ¿no? Vivamos entonces a la justicia. Ya no es una justicia teórica, sino una justicia real, vivencial. Presentarnos a Dios como esclavos. Ya no soy un esclavo del pecado que vivo detrás de mis deseos, sino un esclavo de Dios, que rindo mi vida enteramente a Dios. Y que yo reconozco que no tengo ningún derecho, lo que Él me ordene, como me lo ordene, cuando me lo ordene. Libertados del pecado, entonces santificación. Y si me presento a Dios como esclavo, quedo libertado del pecado. Y se produce como fruto la santificación. Allá arriba decía la vida nueva, la justicia y ahora la santificación. Deseo, entonces corrupción. Pedro decía que si yo vivo para mi deseo, lo que se produce en mi vida es lo contrario de la santificación, la corrupción. Y es lo que uno ve en los cristianos de hoy en día, que cada día son más corrompidos, más depravados, más mentirosos, más dobles, porque viven para sus deseos. Nunca les enseñaron a renunciar a eso. No vivir según los deseos humanos. Huir de los deseos carnales. Entonces ya habíamos estudiado eso en Pedro, como ya no más detrás de sus deseos. El cristiano ya no puede hacer eso, tiene que andar en qué. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Que es lo mismo que decía arriba, obedecer la obediencia y presentarme a Dios como esclavo. Ya no vivimos no para nuestros deseos, sino para la voluntad de Dios. Es lamentable ver cómo las profecías de hoy lo sacan a uno de esto, ¿no? De frente lo sacan a no, es lo que usted quiere, sus deseos, lo que Dios le va a dar, lo que le va a bendecir. Lo saca de lo esencial a las personas para decirles lo contrario a esto. Exacto. Todas me llevan a pensar en mí, en lo que Él me está profetizando a mí, que me ama, que me bendice, que me va a dar, alguna cosa me va a pasar a mí. Y en cambio está diciendo es así nomás, no más usted, ya no más yo, es Él el que gobierne mi vida. Vida eterna, reino eterno. Entonces, Pablo dice claramente que si se produce como fruto la santificación, se producirá como fin la vida eterna. El resto no hay vida eterna. Y reinaré también en el reino eterno, dice el apóstol Pedro. Entonces es necesario, entonces el cántico profético me está diciendo, usted tiene que ya no más para sus deseos morir para que entonces pueda vivir. Vivir aquí una vida de justicia, de santificación, de la voluntad de Dios, una vida nueva, y allá una vida eterna. Volviendo otra vez al cántico, ahora analicemos un poquito la segunda estrofa, que tiene que ver con padecer, como traducen en algunos, si padecemos, también reinaremos con Él, o si soportamos el padecimiento, entonces reinaremos con Él. También lo había dicho el apóstol Pablo y el apóstol Pedro similarmente. Veamos. Pablo, si padecemos juntamente con Cristo, seremos coherederos juntamente con Cristo. Seremos glorificados juntamente con Cristo. Aquí pone claramente un requisito para los que ya son cristianos, que la única forma de yo ser coheredero juntamente con Cristo y ser glorificado juntamente con Cristo es que yo haya padecido juntamente con Cristo, y eso lo amplía él ahí mismo en Romanos y después en todas las demás cartas. El padecimiento es fundamental en la vida cristiana. Siempre va a pasar. Pedro, si nos gozamos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, nos gozaremos con gran alegría en la revelación de su gloria.
Y bueno, ya hemos visto hartísimos pasajes que hablan de lo mismo, ¿no? Del padecer como esencial en la vida cristiana, para que allá seremos glorificados, coherederos y nos gocemos con gran alegría cuando se revele su gloria. Entonces ya el cántico queda claro, esos dos puntos iniciales. Ahora veamos los que contradicen, de que si lo negamos, Él nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hagamos un resumen del cántico. Si morimos con Cristo, si padecemos con Cristo. Ese morir con Cristo, Jesús lo pone en otros términos. Negarnos a nosotros mismos. Porque vimos que era morir a mi pecado, morir a mi deseo, a vivir para lo mío. Entonces tengo que negarme a mí mismo. Tomar nuestra cruz. Y padecer con Cristo es tomar nuestra cruz. A cada uno nos toca padecer algo diferente, pero nos toca. Y vamos a lograr esa parte. ¿Y lo contrario qué sería? Entonces, en resumen, esos dos, ¿cómo lo llama la Biblia? Confesar a Cristo como Señor. Si yo me niego a mí mismo, estoy confesándolo a Él como el Señor de mi vida. Él es el dueño y Señor, Él hace lo que quiere y yo obedezco y me someto libre y voluntariamente. O vivo para mí y entonces en ese caso lo estoy negando. Negar a Cristo. O no quiero sufrir y entonces lo estoy negando. No quiero padecer con Él. Si le negáremos, si fuéramos infieles. Infieles tiene que ver con la lealtad, ¿no? O soy leal a Él o soy leal a mí. Entonces, cuando soy leal a mí, en la parte de arriba primera, vivo para mis deseos. Y si soy leal a mí, en la parte de arriba segunda, yo no quiero sufrir. Y yo rechazo los sufrimientos y los reprendo y lo que tenga que hacer, pero no quiero sufrimiento. ¿Qué sucede como consecuencia según ese mismo cántico? Viviremos con Cristo. Reinaremos con Cristo. O sea, la vida eterna tiene unos requisitos bien claros en cualquier parte de la Biblia. Y en un cántico profético está más que nada estableciendo el Evangelio completamente. En el caso contrario, Cristo nos negará. dice que cuando Él nos llega allá y nos negará delante del Padre y de sus ángeles, es decir, yo no te conozco, no sé de quién es usted, apártese de mí, hacedor de maldad. Y eran cristianos que habían hecho milagros y maravillas en su nombre, que habían estado escuchando todo lo que Él predicaba. Que habían profetizado, inclusive. Es que habían inclusive profetizado. Él permanece fiel. A los teólogos protestantes les encanta la última frase y se olvidan del resto. No importa que usted la embarre como la embarre, haga lo que haga, sea infiel, de todas formas Él permanece fiel. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo, porque entonces estaríamos echando a la basura lo demás del cántico. Además, miremos los verbos en qué tiempo están, pasado, presente o futuro. Viviremos, reinaremos, nos negará, permanece. Entonces, los otros todos están en cuanto al futuro. ¿Qué va a pasar allá, el día final? ¿Vamos a vivir con Él, a reinar con Él, o Él nos va a negar? Pero mientras tanto, en el presente, Él permanece fiel. O sea, Él seguirá conmigo intentando, pero eso no significa que allá seguirá fiel. Allá dice claramente que no, en ese día se acabó el cuento y va a borrarlos del libro de la vida, va a negarnos delante del Padre y se lo dice a unos cristianos en el Apocalipsis. Entonces, el cántico está definiendo claramente el Evangelio otra vez. Palabra fiel es esta, : Uno, nosotros éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de deleites y deseos aborrecibles, : 2, pero Dios en su bondad, su amor y su misericordia nos trajo salvación. ya habíamos estudiado este pasaje también. 1, No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 2, sino por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, a fin de que, justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos de la vida eterna. Es bien interesante porque también empieza con eso de palabra fiel es esta, o sea, era una palabra profética. Ese es el cántico proféticos que deberíamos estar escuchando en las iglesias. Éramos, sí, pecadores extraviados, que nunca olvidemos eso, que fuimos, pero Dios en su bondad, su amor, su misericordia, nos trajo salvación. ¿Pero cómo la trajo? No porque hubiéramos hecho obras de justicia, porque ninguna de las nuestras valía nada.
sino por medio de un lavamiento. Él nos lava continuamente. Uno con la regeneración, que sabemos que ese es en el momento de la conversión, porque decíamos que se traducía correctamente era el nuevo nacimiento. Y otro por la renovación, que es el cambio continuado que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Primero nos hizo nacer de nuevo el Espíritu Santo y segundo nos renueva continuamente. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y si logramos hacer ese lavamiento doble, entonces seremos justificados. Otra vez la palabra justicia y justificación que tanto habla el apóstol Pablo. Por su gracia, la justificación implica no solo la regeneración, que es lo que dicen los teólogos. En el momento que yo me hice cristiano, yo ya fui justificado. No, aquí dice es, la justificación implica en la continuación, la vida cristiana recién renovada. Y entonces sí llegaremos a ser herederos de la vida eterna. De resto no. Regeneración, renovación, salvación. Entonces ahí hay tres términos bien claves en este cántico. Regeneración más renovación igual salvación. Entonces claramente Pablo establece que así es que tiene que ser la forma de salvarme. No solamente de haber nacido nuevo, sino de haberme renovado. Lavamiento. Y el lavamiento dice que es un lavamiento de estas dos cosas. En la Reina Valera también traducen mal, lavamiento de la regeneración y por la renovación. Y es de la renovación, lavamiento de ambas cosas. Justificación. Y dice que la justificación por gracia incluye ambas cosas. No es la justificación inicial que usan los protestantes teólogos, que se agarran de dos versículos y que dice que ya fui justificado, pero el resto de versículos que la justicia tengo que seguir avanzando, esos sí los ignoran por completo. 1. Despójense del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. 2. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que Cristo sea el todo y en todas las cosas. Aquí vuelve a quedar claro lo que es la renovación, ¿no? En primer lugar está el viejo hombre, que es el instinto pecaminoso, o sea, yo viviendo bajo el instinto pecaminoso, eso es lo que es mi viejo hombre. Ese está viciado ya, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos o del engaño. ¿Por qué? Porque mis deseos pareciera que me satisfacen algo, que es que a mí yo debo tenerlos, debo tener la casita, el carrito, bueno, ese tipo de cosas que yo deseo. Dicen, no, son engañosos porque no le van a proveer nada. El único confiable es lo que Dios quiere darme aquí, que allá en el cielo tendré lo que te necesito. Entonces ese viejo hombre ya está viciado, ya está tendencioso, siempre apuntando a un deseo. Y dice, entonces póngase la nueva naturaleza, la que recibió en la regeneración, en el nuevo nacimiento, que esa nueva naturaleza fue creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, no tiene ningún problema, no ningún pecado, ¿cierto? Está hecha en justicia, está diseñada en santidad, está diseñada en la verdad, está diseñada según Dios. Y si yo me visto de ella, ¿qué sucede como resultado? Que ese nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando permanentemente hasta que Cristo sea el todo y en todas las cosas. Ahí traducen en todos los cristianos, no, ahí se refiere en todas las cosas mías. Todo mi ser. En todo mi ser. En eso consiste pues y eso es lo que el cántico dice. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está diciendo Pablo en Romanos. ¿Cómo empezó todo? Así, con un hombre que entró el pecado y entró la muerte. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, durante toda la siguiente época, después del primer hombre, hasta la época de Moisés, había pecado y había muerte. La muerte reinó. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, porque por medio de la ley conocemos el pecado. Así el pecado reinó para muerte. Entonces, cuando llegó la ley con Moisés, ¿qué sucedió? Que el pecado abundó. En vez de disminuirse, abundó. Porque la ley fue para que yo fuera consciente de que tengo un instinto llamado pecado. Entonces, cuando yo trato y me esfuerzo y lucho por cumplir,
más rápidamente incumplo. Por eso Israel pecó tanto en toda la Biblia, no porque sea peor que nosotros, sino porque le fue puesta una ley y al tratar de cumplir eso lo que hace es que se rebota ese instinto pecaminoso mucho más. El problema no era darle un camino, unos mandamientos para que cumpla, sino era cambiar la naturaleza interior, que es la única forma en que yo ahora sí puedo vivir la vida que Dios quiere. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y al estar bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no se enseñorea de nosotros. De modo que si la gracia reina, obtendremos la vida eterna. El origen, el hebraísmo, el judaísmo, el cristianismo. Bueno, ahí el sonido era como un sello poniéndose sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó todo? Es el primer bloquecito. El segundo bloque yo lo llamo el hebraísmo porque Abraham era un hebreo. El pueblo de los hebreos, después del diluvio, cuando sucede la Torre de Babel, uno de sus descendientes de Sem, Eber, que es el papá de los hebreos, él fue el único que sí le caminó a Dios todavía. Entonces el pueblo de Dios fueron los hebreos. Pero llegó el tiempo en que los mismos hebreos fallaron, entonces Dios saca a Abraham, pero nunca se nota que le cambie las reglas del juego, sino que son las mismas desde Adán hasta Abraham, hasta Moisés. Llega Moisés y cambia las reglas, pone la ley, y entonces el propósito no era mejorar las cosas, sino que fuera empeorarlas para que el hombre fuera consciente. Digamos, si yo estoy en una carrera de natación, en la mitad del océano, a ver quién llega primero a la orilla, pues el que se siente buen nadador cree que puede, que eran en ese caso los judíos. Entonces es necesario que sea consciente de lo lejos que está de la orilla, porque son meses enteros nadando sin tener en dónde poner el pie nunca para apoyarse, para descansar. Por tanto, ninguno, ni el que no sabe nadar, ni el mejor nadador del mundo, puede llegar al otro lado. Ese era el objetivo de la ley, que fuera consciente que ninguno podemos y que necesitamos de la gracia de Cristo para salvarnos. Pero dice que cuando la gracia sobreabunda, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y si yo dejo que la gracia reine, voy a tener la vida eterna. Entonces, en ese marco en que se ve claramente el escalonamiento de lo que el apóstol Pablo enseña, en la mitad llega y ¡pum! Cántico profético. Ahí no dice palabra fiel es digna de ser recibida por todos, pero empieza claramente una poesía porque se ve el ritmo en la mitad del camino y luego sí continúa con lo que estamos hablando. Eso evidencia que esto de la mitad es un cántico profético. Miremoslo. Adán es figura del que había de venir. 1. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. 2. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente a causa de una sola transgresión vino el juicio para condenación, pero a causa de muchas transgresiones vino el don para justicia. 3. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más por uno solo, Jesucristo, reinarán los que reciben en vida la abundancia de la gracia y del don de justicia. 4. Así que como por una sola transgresión vino, condenación a todos los hombres, de la misma manera por una sola justicia vino, para justicia de vida a todos los hombres. 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La primera vista que uno tiene con este pasaje es que eso es como un trabalenguas, que es una repetición de la repetidera que enreda muchísimo. Sí, ahí está comparando todo el tiempo a Adán con Cristo, con lo que recibimos con Adán, con lo que recibimos con Cristo. En la primera estrofa tiene un titulito inicial, el don no fue como la transgresión. En la segunda otro titulito en azul, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Pero luego si miramos los textos, es todo el tiempo lo que se llama el paralelismo de la poesía hebrea. Por ejemplo, en la primera dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, están haciendo un paralelo contrapuesto, ¿cierto? Lo que le sucede con uno y luego lo que con Cristo. Lo mismo acá, en el 2.
porque ciertamente a causa de una sola transgresión vino el juicio para condenación, pero a causa de muchas transgresiones vino el don para justicia. En la tercera es lo mismo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más por uno solo, Jesucristo, reinarán los que reciben en vida la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Algunos cogen y que dice reinarán en vida, porque ponen la palabra vida asociada al verbo reinar y no al verbo recibir. Y ya con esa frase única van a decir que ahora en la tierra tenemos que ir a reinar, aquí y ahora. Y que cuando ya reinemos y tengamos todos los gobiernos y todas las empresas de la tierra, seamos los dueños y gerentes, entonces viene Cristo. Algo totalmente antibíblico. Y se agarran de esa única frase porque no tienen más de dónde apoyarse. Pero dice, es los que reciben en vida la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que reinarán allá. En el 4 la misma cosa, otro paralelo. Por una sola transgresión vino, no dice que vino, dice otras cosas, pero dice vino y trajo condenación a todos los hombres. De la misma manera, por una sola justicia, vino algo para justicia de vida a todos los hombres. Y la quinta, otro paralelo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces uno, bueno, al primero ya va mirando poco a poco, y si uno lo sigue analizando con cuidado, entre una estrofa y la otra también hay un paralelismo, no solamente entre cada estrofa, lo que llamamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, sino entre el mismo 1, del 1 comparado con el 2, y comparado con el 3 y con el 4, uno ve que hay un paralelismo, eso se llama el paralelismo intercalado, que el 1 corresponde al 3, porque son casi que frases similares, y el 2 corresponde al 4. Y el último paralelismo es como el de conclusiones, que el quinto es independiente y es una conclusión. Entonces es como organizar el cántico tratando de entenderlo. Ojalá detengan aquí un momento el video, los lean con cuidado, lo mediten y luego sí, continuemos. 1. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. 3. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más por uno solo, Jesucristo, reinarán los que reciben en vida la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vemos que si hay un paralelismo. En ambos habla de la transgresión de uno solo y que ahí en el primero dice murieron los muchos y aquí se reinó la muerte. Es equivalente. Y ahora dice por la gracia de un solo hombre que abundó. Abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y aquí dice que van a reinar los que reciben, ¿qué cosa? Lo que abundó, lo que allá decía de abundar. Abundó la gracia y el don de justicia. Entonces, sí hay un paralelo que se refiere a lo mismo, complementan los dos para que nos quede más claro. Si los unimos, podemos entender claramente la enseñanza. 2. Porque ciertamente a causa de una sola transgresión vino el juicio para condenación, pero a causa de muchas transgresiones vino el don para justicia. 4. Así que como por una sola transgresión vino, puntos suspensivos, condenación a todos los hombres, de la misma manera, por una sola justicia vino, puntos suspensivos, para justicia de vida a todos los hombres. Bueno, aquí también está diciendo entonces, en el primero dice que algo vino, el juicio para condenación. Vino el juicio y trajo condenación. En el segundo dice vino, ahí me faltó el para, pero también en el griego está, para condenación a todos los hombres. O sea, la misma cosa. Vino, lo que vino para la transgresión fue juicio. ¿Y qué trae como consecuencia? Condenación en ambos lados. Y lo mismo en la otra. A causa de una sola justicia, allá en la primera dice, vino el don para justicia. Y aquí dice vino, no dice que vino, pero dice para justicia de vida a todos los hombres. La Reina Valera, la traducción es muy chambona, entonces no se coge bien, porque esos paras los quitan y se imaginan que es que vino justicia. No, vino algo para justicia. Ese don que cuenta aquí atrás, en el 2, y viene el don para justicia. Y aquí también dice ese mismo don que lo asume, porque esa es la idea del paralelismo, que no cuenta todo, pero lo complementa con el de atrás, para justicia también. Ese para es la clave de todos esos dos poemas, de esas dos de frases, estrofas. 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, ahí podríamos tratar de analizar un poquito las frases, pero por ahora centrémonos en dos frases claves
que lo dejan a uno pensando. En el primer bloque, o sea, el 1 y 3, habla de que abunda la gracia y el don de justicia. Y en las segundas dice que lo que abunda es otra cosa, lo que nos llega. El don para justicia. Y en otro lado también dice que es para justicia de vida, al lado contrario. Entonces le deja uno pensando, ¿cómo así? Es un don de justicia, o sea, me regaló la justicia, es mía, que es lo que sucede cuando yo me convierto. O es un don para que yo obtenga la justicia, para yo lograr una justicia. Como que se contraponen, se contradicen esas dos frases. Porque en la primera hace un énfasis en un aspecto y en la segunda línea, o sea, el 2 y el 4, en otro aspecto. Analicemos con cuidado porque es que este poema es de los más difíciles, ciertamente es como un trabalenguas, porque las palabras griegas son diferentes en cada caso y toca analizarlas con cuidado. Don, regalo, dádiva. Entonces hay un grupo de palabras que traducen como don, como regalo, como dádiva. ¿Cuáles? Dorón, dorema, dorea. Primero hay una que son de la misma raíz, vienen del verbo dar en griego. Caris, carisma. Y la otra que viene caris y carisma, que caris es la palabra que conocemos como gracia. Carisma es la que conocemos como los dones del espíritu, los carismas del espíritu. Ambos traducen don, arriba y abajo, pero tienen una diferencia bien marcada en la Biblia y en el griego. Regalo que entrega, todo de una vez. De una sola vez. Entonces, sola ¿qué vez. es un regalo de orón o de orema? Que me entregaron todo el tiempo. ¿Y qué es un regalo tipo caris o carisma? Regalo que entrega, los medios para obtener el fin. Entonces, una cosa es que me entreguen, digamos, en una universidad me den el título honoris causa, como hacen en algunos casos, porque reconocen que yo ya me sé todo lo de la ingeniería, entonces me dan el título de ingeniero. O me dan una beca, entonces me dan los medios, pero yo necesito estudiar toda la carrera para llegar al fin. Ambos son un regalo, pero una cosa es darme el regalo al tiempo, todo, y la otra es darme con qué conseguir ese regalo. Regalo que una vez recibido ya es nuestro. Ya podemos echarlo al bolsillo, es nuestro. Regalo que entrega un poder que nos capacita para obtener el fin. Entonces, si la salvación fuera tipo de orón, dorema o dorea, me entregó la salvación y ya es mía, haga lo que haga, siga pecando, no siga pecando. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Él dice que es tipo gracia, es por gracia que me dio la salvación. O sea, me entrega los medios para obtener el fin, me entrega el poder con el cual yo puedo vivir la vida que yo necesito vivir para obtener la salvación. ¿Qué sería si Dios me regalara un don de sanidad? Si el don fuera tipo dorema, arriba, simplemente me sanó, me entregó de una vez la sanidad. Pero si es un tipo carisma, ¿qué es el don de sanidad? Que me entrega un poder con el cual yo puedo ministrar sanidades a otros. Entonces, la diferencia entre caris y carisma también existe. Caris es un poder espiritual para yo vivir la vida que Él quiere, y carisma es un poder sobrenatural para hacer milagros o ese tipo de cosas, y profecías y otras más, y hablar en lenguas y no sé qué más. Entonces, en ese sentido, pero ambos se refieren a un poder. Y aquí la Biblia utiliza ambas palabras cuando habla de que el don, ojalá se vuelvan y lean ese pasaje. Acá Ártico usa don para arriba y para abajo, pero es que a veces se usa uno y a veces se usa otro. Y en estos casos de lo que estamos analizando es lo siguiente. El don de justicia, el don para justicia. Entonces lo que sí se me entregó como regalo ya es mío, es ese don de justicia, que es lo que la Biblia enseña de que la nueva naturaleza que tenemos es una naturaleza creada en justicia y con la cual ya podemos vivir una vida de justicia, pero ya me entregaron esa naturaleza, falta que la aplique. Ahora me entrega un poder para que yo viva la vida de justicia. No se queda simplemente en el primer regalo, que es lo que cogen los protestantes, creen que con el primer regalo de que ya la justicia es mía, entonces yo ya me salvé. Lo otro curioso aquí es que la palabra justicia también hay más de una y no se aplican igual. Justicia. Diakiosune. Dikaiosune Dikaiosune. es la primera palabra de justicia y la otra es dikaiosis o dikaioma, que también son sinónimos entre ellos dos, así como allá en otro lado vimos los otros caris, carisma. ¿Qué significa dikaiosune? La justicia en general. Siempre que habla de la justicia, en general en todo el Nuevo Testamento se usa dikaiosune.
Pero en situaciones bien específicas usa dikaiosis, dikaioma, como en este caso este cántico. Una justicia específica, vivencial y práctica. Siempre que usa dikaiosis y dikaioma usa estos. A veces lo traducen justificación, pero la palabra justificación no existe en el griego. Existe el verbo justificar, y la palabra justicia, y la palabra justo, todo esto. Pero justificación no, y está mal traducido, y la usan aquí. Entonces, cuando estamos hablando del don de justicia que me regaló, me hablan de la justicia general, me entregó esa justicia. Pero la justicia específica, la vivencial, la práctica, es ese don que me entrega el carisma para yo vivir una vida de justicia real, vivencial, práctica. Que en la práctica yo sea justo. Entonces ya eso cambia por completo el entendimiento de este cántico. Entonces está diciendo, usted inicialmente recibió el don de justicia y la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero ahora usted recibió un carisma, un caris para poder hacer justicia de forma vivencial y práctica. Y si no tiene la segunda, usted no se salva. Para justicia de vida, aunque hubiera tenido el don de justicia. Aunque hubiera tenido la primera, la salvación, el reinar, dice allí, es para los que toman esto y usan ese don para justicia, o como lo dice en la última estrofa, la cuarta, para justicia de vida. Usa el término vida porque es vivencial, no es simplemente teórica o mística, como lo llaman los teólogos, ¿no? Es una justicia mística. Yo ya soy justo a los ojos de Dios. Él ya me ve justo. Él ya me dijo que yo soy justo. Se inventaron esa definición de que Él me declaró ya justo, que eso significa justificación. Y que entonces yo ya me voy para el cielo. Pero así no dice la Biblia, que es una justicia por edad mística, que allá sucedió, pero aquí sigo siendo el mismo de siempre corrompido y pecador, sino que aquí yo puedo ir vivencialmente siendo más justo cada día, porque tengo el poder para lograrlo. Me entregaron los medios para lograr llegar a ser justo. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas Dikaioma. De los santos. Ahí, por ejemplo, hay un caso concreto del dikaioma, que lo traducen aquí acciones justas, o sea, es claro que lo que me va a llegar en el día de las bodas del Cordero, me puedo yo vestir de lino fino, limpio, resplandeciente, es las acciones justas, o sea, la justicia vivencial que tienen los santos. Si no hay justicia vivencial, no hay nada. No tengo vestido de bodas, y como dice Jesús en una parábola, el que no tiene el vestido de bodas lo echan para afuera de la fiesta de bodas. Solo entran aquellos que se pueden vestir de lino fino, limpio, resplandeciente, que son esas justicias prácticas, concretas de mi vida. Tú dices, yo soy rico, pero no sabes que tú eres pobre y que estás ciego y que estás desnudo. 1. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. 2. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. 3. Y unge tus ojos con colirio para que veas que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, eso se refiere a la última iglesia que se cree rica, enriquecida. Dice, usted no sabe que tú eres el pobre y que estás ciego y que estás desnudo. Y entonces, por eso le dice que tiene que echarse colirio en los ojos, o sea, meterse en la palabra para que se dé cuenta que si a él le está yendo bien en la vida y próspero en toda la vida, es porque no es un bastardo, como llama Hebreos. A los bastardos los deja sin disciplina, pero los que él ama los reprende y los castiga. O sea, viven siempre en aflicciones. Y usted está creyendo al revés, usted es el pobre y el otro es el rico, el que está sufriendo, y usted cree que es al revés. El que está sufriendo y el que está empobrecido es porque está mal con Dios. Y aquí la Biblia dice que es lo contrario. Segundo, le dice que usted es pobre, entonces dice, compre de mí oro refinado en fuego para que sea rico. Ya lo estudiamos en la carta de Pedro, que el oro refinado en fuego significa, ¿quiere ser rico? Pídame tribulaciones, pídame aflicciones, pídame sufrimientos. Más bien, compre de mí eso, pague el precio. La otra es, compre de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En la Biblia la desnudez se refiere a hacer cosas en mi carne, en mis propios intereses y deseos, intenciones, que es lo que los cristianos de la última iglesia, que es esta de aquí, la que está escribiendo en este pasaje, viven para eso, en su carne. Y eso le llama la vergüenza de su desnudez. Y las vestiduras blancas son esas que están en el pasaje de arriba, las acciones justas de los santos. Pague el precio de morir a usted mismo y de entregar su vida a Él
para que pueda producir justicias verdaderas. Y esas son las que va a llegar, va a usted a llevar al cielo. Conocer a Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, personas que conocieron a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. El camino de justicia. Y dice, y a partir de ahí, ustedes ya saben cuál es el camino de justicia. La justicia en la Biblia no es un acto puntual, como dicen los teólogos protestantes, de que yo ya fui justo, ya, punto, se acabó. No, es un camino que tengo que continuar. Eso siempre está en toda la Biblia, pero ellos no se agarran sino el único versículo que les sirve y no leen los demás pasajes que les contradicen. Vivir piadosamente, añadir, huir, crecer en la gracia. Bueno, a partir de ahí entonces él nos enseña cómo se debe vivir en adelante en ese camino de justicia. Enredarse otra vez, volver atrás. Reino eterno, tinieblas eternas. Entonces dice que para esas personas que conocieron a Cristo y conocieron cuál era el camino de justicia y se enredaron otra vez en las cosas de este mundo o volvieron atrás, se van para el infierno. Y los otros que sí vivieron piadosamente, que añadieron virtudes, que huyeron del deseo que hay en este mundo y de la corrupción del mundo y crecieron en la gracia, van a tener el reino eterno. Es el mismo concepto siempre que estamos viendo en este cántico. No presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, esto es, como esclavos de la inmundicia y de la anomia, sino que ahora, libertados del pecado, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, esto es, presenten sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Esto también está en Romanos un poquito más adelante de este cántico profético. Dice, bueno, entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Me presento al pecado para yo vivir para mis pecados? ¿Como esclavos de eso? No. Ya son libres del pecado, preséntense a Dios. Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es, presenten sus miembros como esclavos de la justicia, dice más adelantico, para santificación. Justicia ya recibida. Digamos que ahí habla de esa justicia que yo ya recibí como un don. Es mía. Pues ahí está, y ahora está para qué, porque sí, está ahí para que yo sea justo según Dios, como dicen ellos. No, dice claramente que es para que yo me presente como instrumento de justicia, deje que la justicia ahora opere en mi vida y gobierne mi vida, y como esclavo de la justicia, y eso va a producir santificación. Porque si ustedes se someten como esclavos para obedecer al pecado, cosechan muerte. Pero si se someten como esclavos para obedecer a la obediencia, cosechan justicia. Entonces le vuelve e insiste que si usted sigue en eso, en ser un esclavo para obedecer al instinto pecaminoso, debemos someternos como esclavos para obedecer a la obediencia. Y produciré justicia, o sea, una justicia vivencial. Eso es una cosecha, un resultado. Justicia por desarrollar. Entonces también ahí mismo en Romanos dice, si usted ya recibió una justicia, sométase a ella. Y si usted se somete a ella y obedece, va a producir otra justicia. La justicia vivencial, la que tiene que usted que producir. Pues nosotros aguardamos la esperanza de la justicia en un espíritu de fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Ese es como el resumen de Gálatas. Todavía la justicia estamos esperándola. Y los protestantes dicen, no, yo ya soy justo, yo ya estoy seguro que estoy en el cielo. Dicen, no, todavía estamos aguardando la esperanza de la justicia. ¿Y cómo la aguardamos? Diciendo, sí, tranquilos, eso ya está hecho. Dice, no, en un espíritu de fe. Y el espíritu de fe es lo que Santiago decía, que la fe tiene como un cuerpo y un espíritu. Pone como una parábola. El cuerpo son la fe sin obras, y el espíritu es la fe con obras. Lo que está por fuera, la carcasa, la caracha de afuera, es la fe sin obras con la cual yo me convertí. Era sin nada, sin ninguna obra. Pero la fe con obras, con obras es el espíritu de fe. Y así lo recuerda el mismo Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra. No la fe quieta y puntual que yo tuve en la obra de Cristo sin nada. Cristo hizo todo, yo le creí, ya, listo. Con eso Él me recibe, me perdona y recibo la justicia inicial. Pero no con eso me salvo. Todavía me falta el caminar en justicia con una fe que obra por el amor de Dios. Justicia definitiva.
Entonces claramente se presenta en la vida esos tres niveles. La que ya recibí, pero en esa no es la definitiva, como lo dicen hoy en día esos teólogos, sino la que tengo que seguir desarrollando, o sea, viviéndola en el día a día, y entonces recibo la definitiva. Eso todo corresponde y concuerda con el cántico que ya vimos. Y ahora que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen como fruto de ustedes la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, Carisma. de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo ese es el fin de la última frase es con la que termina todo esto que hemos estado leyendo, el cántico profético y esta frase de acá, de que ya no podemos seguir esclavos del pecado, que tenemos que presentarnos como esclavos de la justicia para desarrollar justicia en la medida que la obedezcamos por completo y obrando por fe, porque esa es la esperanza de la justicia. Como conclusión dice, bueno, entonces ya ustedes se hacen esclavos de Dios, quedan libertados del pecado y tienen como fruto suyo la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la conclusión. Pero dice una última frase que, típico de todos los teólogos protestantes, cogen una definición, se inventan la definición y luego se apoyan en un versículo o en dos versículos sueltos, fuera de contexto, como este que está a continuación, para decir ya estamos salvos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esa frase la hubiera dicho en la primera parte de Romanos, cuando está hablando de lo gratis que es la obra de Cristo en la cruz, que nos entrega gratuitamente su justificación inicial, estaría bien, pero no la dijo allá, la dijo al final del capítulo 6, cuando ya había dicho lo del capítulo 5, todo lo de la gracia, y lo del capítulo 6, todo lo de la justicia práctica y vivencial. Y es para los cristianos, dice claramente, ustedes ya no pueden como cristianos seguir en ese cuento, preséntense como instrumentos de justicia. Entonces, todo el tiempo está reprendiéndose a los cristianos. Entonces les está diciendo a ustedes, y acababa de decir, que si seguían en esas, su fin sería muerte. Y aquí dice que si seguimos como es, nuestro fin será vida eterna. Entonces está hablando a los cristianos que hay dos fines posibles. Y lo mismo también habla la palabra fruto dos veces. Si ustedes siguen en su pecado, como fruto tienen un fruto que ustedes se avergüenzan de él. Y como fin, la muerte. Y aquí también. Entonces para los cristianos esta última frase. Porque si ustedes siguen en pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces eso ya tiene otro sentido cuando lo miro en el contexto. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú dices, no, pues que es un regalo. Pero un momento, es un carisma. Dice, en el griego es carisma la palabra ahí. No es dorea, dorema ni dorón. Es carisma. Y carisma es un poder de Dios. Entonces está diciéndole que si yo me someto, yo tengo un poder que produce como fruto la santificación. O sea, yo no puedo coger esta frase y olvidarme la anterior. Y todas las anteriores, todo el capítulo completo del 6 y el 5. Entonces no, eso va en su contexto. Y ahí lo dice claramente que me da el poder para yo poder vivir una vida santa y una vida de justicia. Y resultado tendré vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así terminaba el cántico, en la última estrofa, la que era conclusión de todas. Y ahí vuelven otra vez los teólogos a decir que la palabra que traduce aquí como constituidos significa que ya somos pecadores y éramos pecadores y ahora somos justos, ya nos hizo, ya estamos justos. Se agarran de ese versículo sin mirar todo lo que venía diciendo atrás. Y más o menos presentan la siguiente imagen. Pecador, justo. Dicen, es como si ponen esa parábola, un rótulo aquí en la cabeza que dice pecador. Éramos pecadores. Y ahora Él nos constituyó justos, o sea, nos arrancó el rótulo, despegó eso y nos pegó un nuevo rótulo que dice justo. Y el día que lleguemos al cielo, Él no va a mirar nuestra vida, va a mirar nuestro rótulo. Si ve que el rótulo es de justo, ya, pase derecho porque usted ya tiene el rótulo. Eso es lo que así plantean los teólogos que ya pasó. Pero eso no dice aquí. Ahí no dice que yo tenía un rótulo de pecador, que yo tenía una naturaleza pecaminosa. Yo por naturaleza era pecador. Entonces ser constituido justo significa que cambia mi naturaleza por una naturaleza justa, que vive una vida de justicia. Yo por tener naturaleza pecaminosa, por ser pecador, produzco pecados. Pero ahora, con una nueva naturaleza, produzco justicias. De eso es que está hablando esa palabra. Es más, esa palabra en el griego, que es katistemi,
se usa no como ellos dicen, porque ellos lo dicen es como si tuviera un título. Digamos, yo tenía un título de simplemente bachiller, pero pasé por una universidad y me entregaron el título de ingeniero. Entonces dicen que así es lo mismo. Yo tenía el título de pecador, ahora tengo el título de justo. Como Y si eso, se tratara solamente de, sí, un título y lo que tú dices, sino hay una realidad y una exacto. naturaleza. En parte, eso, pues me estaba preguntando ahorita si no era en cierta forma como minimizar el pecado, ¿no? Minimizar la maldad de uno como ser humano, como persona. Sí, ya no les importa, ¿no? Puede vivir lo que quiera, que usted ya tiene el título de justo, ya tiene el rótulo de justo. Pero eso no significa la palabra constituidos. Está mal usada esa traducción. Si uno va mirando con cuidado, por ejemplo, Un cargo y un oficio. 2 puntos. Busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ese mismo verbo lo traducen aquí encarguemos. Entonces, ¿qué les está dando? ¿Un título? ¿O les está diciendo que había que hacer un trabajo que era atender a las viudas y a los huérfanos y darles la comida en la iglesia? Entonces no se refiere a darle un título, sino a darle un cargo, un oficio. Una cosa es que yo tenga el título de ingeniero y otra cosa es que me entreguen un cargo diseñado para un ingeniero para que lo me desempeñe como ingeniero. Yo recuerdo que en Alemania había un químico que se especializó en una área específica, era el mejor del mundo en esa área. Entonces el gobierno decidió crear un laboratorio, una institución de investigación específico para esa área y lo puso a él como el director. Y él tenía sus ayudantes, pero dijo, yo necesito un ayudante colaborador cercano que sepa esta área, que se especializa en eso. Y entonces abrió la puerta para ver quiénes tenían esa capacidad y les hizo exámenes y ganó uno. Y los del gobierno decían, pero ¿cómo va a poner ese tipo que ni siquiera tiene título de bachiller? Él estudió en la casa homeschool, el colegio, y luego estudió química por su cuenta porque le gustó. Y él decía, lo pongo a él porque aunque él no tenga el título, él sabe de esta área más que ningún otro químico. Por tanto, él es la persona encargada, la que yo puedo confiar que sea mi colaborador directo. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Ahí no está hablando de que tengan un título, sino que sean personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y les encarga un oficio concreto. ¿Cómo más se usa esa palabra constituidos? Una función y una responsabilidad. 2 puntos. El mayordomo, a quien su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces Jesús dice, ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es el siervo fiel? En la otra parábola, igual, a quien su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, no habla de un título, habla de una función que le entrega, una responsabilidad, entregarle el alimento a tiempo. Y el mayordomo infiel, como lo llama después de eso, el siervo infiel, es el que no, él se aprovecha desde que tiene la comida para ponerse por encima de los otros y el Señor lo tiene que echar para afuera también. Pero el verbo puso es el mismo verbo que está traducido como constituido. Entonces no es que dé automático un título, sino que le entrega una responsabilidad, una función. Un cambio de naturaleza, un cambio de constitución interna. 2 puntos. Si estas cosas abundan en ustedes, no llegarán a ser una tierra ociosa ni sin fruto. Eso lo decía el apóstol Pedro cuando dice que abunden en las cosas, virtudes que él pide y en el vivir la vida que él pide, en la piedad que él pide y en el huir de la corrupción del mundo. Y si abundan ustedes eso, entonces usted ya no será una tierra ociosa, una tierra que no están aprovechando o una tierra estéril que no tenga fruto. O sea, que cambia mi naturaleza y ahora soy una tierra que produce el fruto. Eso es lo que quiere decir el verbo constituido justo. Es que ahora mi naturaleza cambió y yo sí puedo producir el fruto de justicia. Una manera de vivir. 2 puntos. El que vive para sus deleites, queriendo ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago en su carta. Entonces, ¿qué es constituirse enemigo de Dios? ¿Tener un título? No, una manera de vivir. Vivir para mis deleites, que eso significa ser amigo del mundo cuando yo vivo para lo mío. Y entonces cambié de bando y ahora estoy en la guerra espiritual por el lado contrario, contra Dios. Quedo constituido enemigo. No es un título que yo adquirí, sino estoy viviendo eso. Esos 4 versículos como ejemplo nos pueden servir para entender constituidos, pero hay muchos más, por supuesto. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que ser constituidos pecadores es lo que es nuestra naturaleza, pero luego dice, los muchos que
serán constituidos justos. No dice son, ni fueron constituidos justos. No es una cosa pasada como nos enseñan los teólogos. Ya fui constituido justo. No. Es un serán en futuro. Que es lo que estamos hablando de estas 4 cosas, 4 ejemplos de aquí. Es que cada día mi naturaleza cambia y empiezo a vivir esa vida y tengo un funciono en esa manera como justo. Justo es el que hace justicia. Eso dice el apóstol Juan. No se engañen, dice, no se dejen engañar. Justo no es que usted es justo porque sí, no. Justo es el que hace justicia. Usted no la hace, usted no es justo. Eso no es verdad. De que usted ya fue justo y declarado justo, no. Es haciendo justicia. Fueron, serán. Bueno, ya analizamos eso, que el verbo está en pasado y el otro verbo está en futuro. Éramos pecadores de antes por naturaleza, ahora ya podríamos ser otra cosa. Hacer justicias.